Buenas noches, bienvenidos a nuestro espacio de conversación de nombre Punto de Fuga. El gran maestro Pablo Iriart y yo tendremos el orgullo de conversar para ustedes. Respetado y estimado profesor. ¿Cómo está, mi querido maestro? Vámonos al tema porque siempre nos falta tiempo. Siempre nos falta tiempo. Hablemos de destrucciones, de la fascinación del ser humano por destruir. Sí. Al ser humano le encanta dar un paso y acabar con lo demás. Mire, maestro, voy a poner un ejemplo de una gran destrucción histórica que para mí sigue siendo conmovedora. La biblioteca de Sarajevo es para mí un episodio infernal. El ataque a destruir esa biblioteca. En esa biblioteca había... Fue 90-91, ¿no? Sí, maestro, claro. Es la guerra de los Balcanes, como es conocido, ese desastre que pasó en la historia con ese nombre. Más de 1 millón de libros valiosos se perdieron. Más de 100,000 manuscritos históricos se perdieron. O sea, estaban ahí. Y la gente de Sarajevo amaba profundamente su biblioteca. Ya ve que la biblioteca de Alejandría es como un gran espíritu, pero la gente amaba a Sarajevo. Ahora, maestro, siguieron atacando a la biblioteca. Era matar una tradición. Durante mucho tiempo volaron cenizas, a los cuales los habitantes de Sarajevo les llamaron las mariposas negras. Las cenizas que volaban, que decían ellos, ahí está volando un libro, un manuscrito, algo que fue hecho de manera valiosa. Esa destrucción fue verdaderamente brutal. Ahí había un documento que se salvó porque lo salvó un bibliotecario, la Haggadah, que es un movimiento, es un libro de la cultura judía. Un bibliotecario musulmano ayudó a sacar muchos libros y ayudó a proteger a muchos judíos que lograron salir de esa zona y no fueron masacrados por este espíritu. Este bibliotecario ayudó a muchas personas. ¿Qué sucede en la guerra de los Balcanes? ¿Sí? Una señora es mandada a un campo de concentración. A ese campo de concentración llega con sus hijos y lo único que trae, ellas no trae papeles. No traen ningún papel de identificación y le dicen los señores que manejaban el campo de concentración, que lograron que ella llegara ahí y que no muriera. Le dicen, pero es que no tiene usted papeles. No, yo no tengo más que esto, y les entrega 2 hojitas. Una hojita escrita en una letra extraña para ella, ¿sí? Y otra cosa que era una especie de carta. Muy bien, esos 2 papelitos se los había dado su padre, le decía, guarda, esto es un tesoro familiar. El abuelo de esta mujer había sido un bibliotecario de la biblioteca que había ayudado a que muchos judíos no fueran exterminados por la violencia. Era una carta que escribía este bibliotecario a su hijo, ¿sí? Él había ayudado a que este libro de la Haggadah no se destruyera. Muy bien, ¿qué sucede, maestro? Cuando ven esto, no le dicen nada y le dicen, ¿y esto dónde lo sacó? Era mi abuelo. Total, los cascos azules y otra serie de gentes del gobierno israelita, inmediatamente, una semana después, le dan la nacionalidad a esta mujer. La sacan del campo de concentración, la llevan a vivir a Israel porque se dan cuenta que ese hombre protegió a una gran cantidad de seres humanos, de judíos que no merecían ese tipo de destino, como nunca lo han merecido. Llega esta mujer, llega en avión, luego la mandan en tren. Ella, cuando se baja del tren, encuentra a 8 personas que están con sus hijos y sus nietos y le dicen, señora, nosotros somos hijos y nietos de esas personas que su abuelo salvó. Quisiéramos darle las gracias y decirle a usted que usted va a tener todo el apoyo nuestro porque logró su abuelo que nosotros estemos vivos. ¡Qué historia, maestro! ¡Qué historia! ¡Qué historia! Y esto del fuego, como describe usted, las cenizas de los libros de la Biblioteca de Alejandría, me recuerda, bueno, Heráclito decía que el mundo giraba en torno al fuego, que el fuego destruía cada cierto tiempo a la humanidad y que todo acabaría algún día con una gran conflagración ígnea. Y asocio Heráclito con un síndrome de los que son ansiosos, que mueren por ser populares, por ser conocidos, por ser famosos. Esos personajillos, han causado muchas
muertes y destrucciones. Es decir, yo no puedo trascender por mis talentos. No puedo trascender por lo que hago, por lo que construyo. Voy a trascender a la historia por destruir. Sí. El síndrome de Heróstrato es, si alguien es rico, en lugar de decir, uy, ¿cómo le hizo para llegar a eso? No, lo tengo que destruir. Y tengo que destruirlo todo porque yo no puedo hacerlo. Heróstrato, él incendió, él quemó una de las 7 maravillas de la antigüedad, que fue el templo de Artemisa en Éfeso. Es cierto. Man. Él destruyó el templo de Artemisa, entró una noche y le prendió fuego mientras dormían. Eran pero un bosque de columnas con oro y plata, y había muchos gobelinos. Les puso aceite y lo incendió. Obviamente lo tomaron preso, lo apresaron a Heróstrato, y él confiesa que lo hice para ser famoso. Yo quiero ser famoso y que mi nombre se conozca en el mundo. De ahí se prohibió que su nombre, escribir su nombre. Sin embargo, trascendió y obviamente ahora la psicología lo denomina un síndrome, el síndrome de Heróstrato, el personaje menor que quiere ser famoso a cualquier precio, destruyendo a otros, o destruyendo un país, o destruyendo el patrimonio de otros, o destruyendo también la reputación de las personas. Maestro, hablando de personas así, el destructor Sila, el cónsul, o Caracalla, el hijo de Julia, que destruyen una gran cantidad de cosas. Esa ha sido una pasión de los seres humanos, una gran pasión. Destruir, porque pensar que al destruir están construyendo un nuevo rumbo. Y no se pueden construir nuevos rumbos sin haber enriquecido la tradición, ¿sí? Que tienes que crear nuevas ideas, pero no es la destrucción la que te da las nuevas ideas, sino te la da el conocimiento, maestro. Sí, y en estas las grandes destructores y personas que originan mortandades, además de los que padecen el síndrome de Heróstrato, que no nos lo encontramos todos los días, por todos lados, y lo leemos maestro. en los periódicos y lo vemos en televisión, con tal de destruir la reputación de alguien para ser famosos ellos. Maestro. No porque pudieron construir, sí. No porque pude hacer algo grande, sino porque pude destruir al que lo hizo. Una sola frase que le quiero decir. Un grande a lo mejor no pierde el poder. Lo que sí puede perder es el control. Punto. Sí. ¿Sí? Y también podemos hablar de las destrucciones de las ciudades persas. O sea, ¿qué pasó con Nínive? ¿Qué pasó con todas estas zonas de Siria que han hecho pedazos absolutamente todo, maestro? Sí. ¿Sí? Y un elemento que yo quisiera tocar brevemente, que a mí siempre me ha dolido mucho porque creo que es simbólico. Ya ve que los seres humanos somos económicos y simbólicos, ¿sí? Simbólicos y sintéticos. La revolución cultural china. Qué manera de destruir el talento, qué manera de humillar a un artista, ponerle a un grupo de personas a opinar sobre su obra para ver si su obra es social, y aquellos que estaban opinando sabían que tenían que opinar cualquier cosa porque si no los iban a acusar de complicidad con el artista. La revolución cultural china es uno de los procesos de destrucción sin fuego más humillantes y arbitrarios de la existencia. Y yo no sé por qué algunos que siguen y admiran los sistemas estos grandes dicen que la revolución cultural dio grandes productos. No, no es cierto. La peor literatura, la peor pintura, el peor arte está ahí. ¿Sí? Y 60 millones de muertos con todas las ocurrencias de Mao Zedong. Eso yo no lo sabía. Las hambrunas, vamos, la marcha armada, etc. Sí, el brinco hacia adelante y esas cosas. El gran salto hacia adelante. Ajá. Otros que causaron grandes mortandades en la historia, creo que son los papas renacentistas. Los papas renacentistas, con sus excesos, todo comenzó con Sixto IV. Él inició la construcción de la Capilla Sixtina. Luego le sigue Alejandro VI, que es de los Borgia, de estos eran bravísimos, maestro. No, terrible, terrible. Las orgías. 7 hijos, casó a una de sus hijas con un gran rico de la familia Sforza en el norte, en Milán,
y a otro de sus hijos con la nieta del rey de Nápoles. Así eran los papas. El tipo, el papa, cuando se expulsan a los moros de España, en el Vaticano, él, Alejandro VI, no organiza una misa de acción de gracias, organiza una corrida de toros donde se lidian a muerte cinco animales. Bueno, ese papa. Luego, el otro, Julio II, papa guerrero, para defender los estados pontificios, pusieron unos impuestos bárbaros a todo. Vendían las indulgencias. Sí, maestro, el repaso de las indulgencias. Bueno, ¿hacia dónde llevó toda esa locura? Hacia las tesis de Lutero, son 90 y tantas, sí, claro. 95 tesis de Lutero que puso en la catedral de Wittenberg, en Alemania. De ahí viene la división de la iglesia. No me importa mucho en este momento como un fenómeno religioso, como fenómeno político. Como fenómeno político destructivo. Las grandes matanzas, las grandes guerras más absurdas de la humanidad vinieron de esa separación. Sí, maestro. Y déjeme decirle otro sistema. La fundación de la Santa Inquisición. ¿Por qué le digo que la Santa Inquisición, que lo de santa no lo acabo de entender, ¿sí? Pero así se quedó? Esta Inquisición se utiliza para el siglo Occitania, el siglo XIII, el nacimiento del amor. Hay que acabar con una serie de personas que están teniendo libertades nuevas y eso a la Iglesia no le satisfacía. Crean la Inquisición. Maestro, ¿por qué le digo esto? Ahí en esta zona de Occitania se acuña una de los grandes tormentos de la humanidad para toda la vida, el crimen de conciencia. ¿Qué quiere decir? No pienses, porque tu vecino te puede acusar de que tú eres hereje y vas a entrar a las jaulas de la Inquisición para probar que no eres hereje. No se puede probar eso, es al revés. Hay que probar la culpa, dice el derecho, no probar la inocencia, no nos toca. El crimen de conciencia ha sido el sistema represor de los últimos 100 años, donde las gentes que gobiernan detienen el progreso tratando de evitar que la gente piense, y tienen miedo, ya no de hablar, sino de pensar. Herencia de la Inquisición, ahí. En honor a la verdad histórica, no fueron solo los católicos, profesor. También los protestantes tuvieron su Inquisición y quemaron gente en la hoguera, en Ginebra. Yo le recomiendo a usted y a quienes se interesen en el tema un libro maravilloso, Castellio contra Calvino, de Stefan Zweig. No. Es la historia del proceso del Lo voy a buscar, calvinismo, no lo conozco. El calvinismo criminal en este afán de control y de puritanismo y que manda gente a la hoguera en Ginebra. Maestro, tenemos que acabar de manera precipitada, como nos pasa muchas veces, pero es un tema que seguiremos tocando. Y yo solamente quisiera decirles, el hecho de no decir, no hablar, no pensar, es destruir nuestra capacidad imaginativa o nuestra capacidad creativa. Y si hay pobreza de ideas, hay pobreza de pensamiento y pobreza de imaginación, y tendremos países pobres sin necesidad de luchar por lo deseado. Maestro, infinitamente agradecido. Un placer. Agradecido. Y nos veremos aquí el siguiente sábado en Punto de Fuga.